Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí en Honkai Star Rail y hemos conseguido un par de misioncitas interesantes que son guays de estas secundarias, pero eso ya lo haremos más tarde. Vamos ahora a completar misiones principales y seguimos con en la devastadora noche invernal, pero ahora toca encuentro al atardecer. Al fin la calma ha llegado a la mina para agradecer la ayuda de los anónimos. Oleg, líder de la llamarada, ha hecho los preparativos para su alojamiento. Hablando de alojarse, la última vez que estuviste en una habitación así de alguien importante acabó apuñalándote por la espalda. Puede que no sea tarde para volver con Pom Pom para pedirle unas trampas. Vamos a venir aquí y ya sabéis cómo va esto. Abrimos el mapa. Aquí hemos explorado bastante esta zona, aunque me siguen faltando cofrecitos. Entiendo que quizás de zonas que no podemos acceder, ya que veo que aquí hay un hueco al que no nos dejan entrar. Así que de momento volvemos aquí a Villarroca y parece que tenemos que venir al hotel. Así que vamos al lío. Y a ver qué pacha, gente, que esto está muy top. Pues nada, aquí estamos. Y vamos a hablar con esta chica. Oleg's guests. Welcome to the Gerda Grand Hotel. ¿Goez? Yep. You've probably seen that stylish Gerda Hotel above ground, right? Not the most pleasant memories of that place. That's the above ground branch of the Grand Hotel. A few hundred years ago, one ancestor of the Gerda family was ambitious and sought to build something big from nothing. He eventually realized his dream and opened a hotel branch in the most expensive area on the surface. Oh, people with big dreams have big determination. Oleg wants me to take good care of y'all. Here's the key. You'll be staying in our most spacious guest room. What do you think? Should we go ahead and call it a day? Or... Vamos a la habitación a descansar. Hay ganas. Time to rest again. I hope there aren't any surprises this time. That Oleg, he seems sincere. What do you guys think? Puf. Creo que es buena persona. Dangeng está en plan de no me fío. Don't you have something cool to say? Like appearances can be deceiving? I don't try to disagree, but if you ask for my opinion... Fine. We'll keep our guards up. Our last hotel experience was eventful, to say the least. One of us should keep watch tonight. Keep watch? Are we space cowboys now? I guess this is the cosmic Wild West. Anyone else sleepy? Vale. Yo me encargaré de montar la guardia, no os preocupéis. Tranquilos, somos panas y me lo estoy pasando muy bien con vosotros aquí abajo. Don't overexert yourself. I'll keep watch. Broña. Branya, did you finish talking to Oleg? Hope he didn't make things difficult for you. Not really. Though it wasn't the friendliest conversation. We didn't see eye to eye on everything. I've come to know a great deal in a short time. Doubt I'll be able to fall asleep tonight. Vale, vamos a confiar en ella. I'll be able to sleep either. Not that I don't trust you. It's just you're a Silvermane Guard officer in the underground. I wouldn't be surprised if there are. The Silvermane Guards have a lot to make amends for down here. If someone had made a stand in the outset and explained the consequences to Madame Kokoliet, forget it. It's meaningless. You don't need to worry about me. Oleg guaranteed that I wouldn't be harmed. He seemed like a man of his word. Go and rest. Pues vamos a hacerle caso a Broña, ¿qué queréis que os diga? La verdad que me está gustando mucho cómo va la historia. Esta es la habitación que voté, ¿no? De la encuesta y todo eso, madre mía. Descansar, vamos allá. Vamos a sobar. I lost her. My wish. Your so-called plan. What is the point of it all? Silence! She is my daughter. My only... You soulless thing. How could you begin to fathom? You will never understand. Never! A new world.
That voice again. Such a strange dream. Iré a dar una May vuelta as ya que well no go puedo for a dormir, walk ¿no? if I can. Me encanta. Vale, sala de relajarte. Villarroca, allá vamos. Es lo que os digo, es una aventura bastante... Ojo, Broña. Who goes there? Show yourself. Soy yo. Hola. Oh, it's you. Don't sneak up behind me next time. Lucky for you, I wasn't armed. No sleep for you either, huh? No. Me preocupa el futuro. I know what you mean. Bienvenido, I Eric. don't like the feeling that I'm not in control. And now... actually, seeing as there's no one around, can I ask you some things? This Stellaron you speak of, if you were to find it, how sure are you that you could stop the eternal freeze? Eso tendrías que preguntárselo a Dungeon. Yo soy el Is he nuevo. your leader? I feel he possesses a great stillness of mind in everything he does. You know, it was difficult for me to believe you. Some of the words you use are too alien for those that have lived their entire life in Belobog. As far as I was concerned, Madame Cocolia's order to arrest you sounded reasonable. But why didn't she issue it straight away? She must have realized something about you. Something I haven't yet been able to perceive for myself. What No te must have preocupes. transpired to cause her such a drastic change? Still, orders are orders. It's not for soldiers to question their superiors. Vamos a decirle... No tenía selección, vamos a ser buenos. No te preocupes. I don't need you to absolve me. The truth is, I didn't have every confidence that I was doing the right thing. But the sense of duty to carry out an order. In the past, overworld soldiers on the front line would lose their lives in droves. And yet, the Fragmentum's advance would remain unaffected. Nevertheless, that was her reason for deploying all the Silvermane guards to the front line. The transport line for supplies in Geomera remained open, but the passage between the surface and the underground ceased. I approved. I never thought that the underworld would sink into such ruin without the Silvermane guards. Perhaps Mother was wrong. Espera. ¿La acaba de llamar madre? But how can I change her mind? I've tried, but she won't listen. I don't know how to get through to her. Tú deberías ser la guardiana suprema. You mean... What was I thinking? No, I shouldn't. That was a diabolical thought. The more I think about it, the more disoriented I get. Which in turn makes me think about it even more. Si cooperamos, tal vez podamos cambiar las cosas. ¿No crees? Maybe you're right. Or not. Right now, I just need more time to think. Piensa lo que Walk with me. necesites. Let's forget our problems for a while. Vale, vamos a dar un paseo. Vamos allá. Pues aquí vamos de noche de paseo con Bronya por este bonito lugar, a ver qué pasa. Me está gustando bastante la historia, está muy I bien. can't Villarroca remember the mola last mucho time I y went for a bueno. walk like this. I never thought I'd take one through such a strange place with someone I'd only just gotten to know. It's so quiet here. I'm not used to it. The quieter things are around you, the louder they are. I'm surprised the vagrants in the Great Mine go after the mining teams. They must be desperate. How much longer can you last with your current supplies? ¿Eh? ¿Sí? Is that Zila? I know. I'll go to Rivet Town and bring them back for you. It's too dangerous to go alone. Get Oleg to send someone with you. The rest of Wildfire has barely gotten any sleep the last few days. They should rest. They'd only be holding their eyelids open and slowing me down. Besides,
Didn't you say some of the miners were gravely injured? Lives are on the line. ¡Ey! ¿Qué pasa? Hola. ¿Chill? Parece que llegamos justo a tiempo. Aren't you supposed to be sleeping? What up to no good, perhaps? We're just having a walk, neither of us could sleep. You can rescind your baseless accusations. Walk somewhere else then. Easy, Zila. Maybe they can help. Queremos ayudar a Natasha. Bueno, claro, las ayudaremos en lo que sea, va. Oh, yeah? Well, look at you swaggering in like the protagonist. Here's the situation. The clinic is packed full of people injured in the mines incident. Since you helped us resolve things, Zila and I have been busy caring for them. As you know, the underground is lacking resources to begin with. Add on the sudden nature of the incident, and it's no surprise that the clinic is almost out of medical supplies. We need to acquire more. Somehow. ¿Hay otras ciudades en Bajo Mundo? The situation in other towns is even worse than ours. As the Fragmentum spreads underground, more monsters go roaming around, causing trouble for all the towns. That means more vagrants in the mines. The town's resources have been swallowed up by the Fragmentum. To get anything now, people have to risk their lives. Easy now, Zila. Anger isn't good for one's health. Zila and I actually aren't from here. We both come from an industrial town to the north. A few years ago, the Fragmentum began to seep into the town center. I used to manage an orphanage and clinic there. But after the Fragmentum corroded the area, I had no choice but to move here to Boulder Town. Go to a corroded town to collect some useful resources? I'm in. Nosotros también iremos. Me parece algo importante. You want to come as well? But you look quite tired. Me da igual. Hold up. I never said you could join us. People's lives are at stake. Why wouldn't you want another person to help? Besides, I have some experience with the Fragmentums. I'm sure I will be of use. Well, just don't slow me down. Zila's lack of outright rejection means she approves of you. With you all accompanying her, my mind will be more at ease. Come, let me give you a list of materials we need. Vale, nos van a dar la lista de materiales, así que todo parece The place progresar you're going bien. to is called Rivet Town. Follow Villa the path Remache. through the mountains to Vale, the ¿qué north nombre? of it, and you'll arrive there. Let me think. I'm almost out of metal plates and bandages used for immobilizing broken bones. There's a market in the center of Rivet Town. Residents left behind piles of materials there when they evacuated. Please look for some there. Oh, also rubbing alcohol. I kept a bunch at the orphanage, since the kids often got into tussles. I didn't bring it with me when I left. I hope it's still intact. Vale. Lastly, painkillers. There should be a bunch stored in the old lab. Hopefully they haven't been destroyed by monsters. Pues nada, vamos a ver qué pasa con esto. These should be enough to get by for a bit longer. Be careful. Don't push yourselves too hard. Metal plates and bandages. Let's go. If we leave now, we can still make it back before sundown. Pues vamos We para allá. hadn't happened to be Vale, passing pues parece... by. Ojo, ojo. Were you Pom, pom. really planning on going into the Fragmentum alone? No, lo que quiero es esto. Estás creciendo rápido, por supuesto. Solo que me dice que tiene algo más, ¿no? Vale. Esto es para que volvamos allí. Vale. Me encanta el bichito este. Bueno, no olvides tu hogar. Vale, aquí tenemos una nueva misión. Así que Of nada. course. What's all the fuss about? I've done that loads of times. Bueno, ya continuaremos eso más tarde, ¿no? So reckless. According to the rules of the Silvermane Guards, any expedition into the Fragmentum must have a squad of at least 4 members, as well as a communications officer. Exactly. A rule of the Silvermane Guards. Don't apply your rules to us.
Vale, aquí está Fidora, una mecánica aficionada. ¿Por qué reaccionas de una forma tan exagerada? Encontré un modelo de lenguaje. Tómalo. Vale, ayuda a los necesitados. Of course, robot. Quería preguntarte, ¿eres mecánica? Vale. No, nada. Vale, pues Fidora la hemos ayudado. Mola bastante. Es lo que os digo, este tipo de cosas te dan en la vida, ¿eh? Aquí está Launder. Vamos a ver un poquito el tema de la tienda. Quiero comprar algo. En principio ahora ya tenemos 1000, así que podemos comprar la sombra de destrucción, que es una mejora de estas guapas. Así que allá vamos. Esto es un material para mejorar el nivel de nuestro personaje. Así que con esta cosica comprada, ¿vale? Aparte de que aquí tenemos un montón de recompensas chulas, como un pasecito ahí guay para tirar cositas y demás. Lo importante es que nos dan esto de Somos Llamarada, ¿vale? Que es un cono de luz bastante guay, por lo que veo. Y hay más cosas, espérate. Buah, está bien, está bien. Claro, si ahora me pilla algo de 50 también me dan esto, no entiendo. De 50 no hay nada. Bueno, sí, pillándome 2 de estos, ¿no? O sea, ya me pillo 2. Y ahí está, boom. Otro pasecito. Ahí, a conseguir cosas buenas. Vale, lo importante en este caso es el tema de lo que hemos desbloqueado, ¿vale? Lo que hemos desbloqueado aquí, básicamente, aparte del tema de artefactos, que, pues bueno, tenemos unos cuantos más que, como podéis ver, están por aquí. Incluido alguno más bueno que lo que teníamos antes. Ahora ya empiezan a darnos artefactos, así que vamos a poder equiparlos. Pero primero vamos aquí con el eidolon del prota. Como ya sabéis, ahora mismo podemos activar el 2, que nos da que en este caso podemos regenerar cantidad de puntos de vida, lo cual me parece bastante interesante. Ahí estamos mejorando al prota like a boss. Y bueno, lo que digo, vamos aquí a probar un poquito, ¿no? A ver si hemos conseguido alguna cosilla nueva. Y efectivamente vamos a equiparnos lo que tengamos. Botas no es que tengan muy buenas todavía, pero oye, estas de ataque, ¿no? Vamos a meter botas de ataque. Y por aquí pues ya está. Esto lo tenemos listo. Ataque y puntos de vida, ¿no? Pues ya está. A ver, puedo aprovechar aquí en artefactos. Y lo que digo es que no quiero mejorarlos tampoco mucho, porque luego sería pillarlos de 4 para ir a tope. Así que nosotros vamos de misión. El pasado regresará con fuerza. A ver qué pasa ahora. Me está gustando muchísimo la historia, ¿eh? This is Rivet Town. Vale. Everything looks familiar. Let's go and watch your step. I haven't been Tenemos here un in a aviso. long time. There are probably some monsters around. Da igual lo que haya. We can't see anything here. Let's find higher ground to get a better view. Aquí estamos para ver mejor. ¿Vale? ¿Cómo mola la aventura de este juego, tíos? Mira, ahí hay artefactos, aquí hay cosas. Esto está como abandonado, ¿no? Vale, a ver, es normal, es lo que os digo. La corrupción esta está avanzando. Y claro, aquí está todo un poco ya, lo que digo, con zonas más peligrosas. Esto parece Navidad, chaval, madre mía. Wow, me molan las vistas, lo que vemos. See that house on the hill? Vale, eso es el orfanato, That's ¿no? La casa de la Natasha's old colina. orphanage. After Oleg found me, he sent me there. No, me gustaría vivir allí cuando me jubile. Natasha said that the house was donated by some rich businessman. I miss those carefree days as a kid. Huh. What? Nothing to say? No, it's just... this place seems familiar somehow. Qué rarita dice, pero... Look down there. See the mess that remains of those old stalls? That's Rivet Town's market. Let's keep moving. Vale, Watch out for... cuidado con los monstruos, esto está claro. Vamos a la buena pelea. Careful. Enemies ahead. Ojo, esto está fuerte, ¿no? Nivel 23, ya aquí vamos viendo cosas tochas. Ruptura de la buena. It's too late to repent. ¡Fuera! Let's go. ¡Adiós! Y ahora nos curamos, chavales. Qué guay. La buena mejora, del prota. Se nota aquí lo que son como las constelaciones. Ojo, tesoro. Vale. A ver, ha sido fácil hasta ahora nuestro viaje por aquí, pero como siempre digo, hay que estar con los ojos bien atentos. Restaurant? The most famous restaurant in town.
Natasha would bring the kids who behaved well here for a special meal. So, did she ever bring you? ¡Tú! Debilidad. Casi nos pilla, pero hemos dado el golpe de bate. Vale, aquí está. El del medio parece fuerte. Y ojo, estos son... Ya empiezan con quemadura, tío. Qué pesadilla. Vale, vamos allá. Este fuera de un golpe. Ahí está. Boom, pajarraco. Fuera. Bien. Lanza huracanes. Ahora vamos a meter aquí. ¡Placa! Y adiós. Disparito. Y ahora ya, por favor. Reviéntatelo. Fin de la batalla. El grupo está ready. Lo tenemos bien preparado aquí al grupito, de PJs. Ojo, tesorito. Madre mía, esto está lleno de tesoros, Vale, parece que hay que venir por aquí. The facilities here seem to be in pretty good shape. Not like those of a place that has been abandoned for years. Now that you mention it, it does seem a little... Could people still be living here? Impossible. Es lo que estáis diciendo, o sea, realmente yo creo que aquí hay gato encerrado. Me alegro de que muchos de vosotros me estáis diciendo que estáis empezando a usar el juego en Play. Lo que os digo, a mí esto obviamente no me pagan nada, O sea, yo el juego lo estaba esperando y como vi que iba a salir en un momento en la Play, dije, mira, me lo espero y en vez de jugarlo en móvil, lo juego en Play, que me lo puedo grabar y lo disfruto muchísimo más. Me gusta mucho, ya sabéis que la Play, la verdad que últimamente, macho, tiene juegazos. Y bueno, igual que Xbox y todo, ¿no? Pero es lo que digo, yo con Play estoy bastante contento. Cada uno tiene sus juegos que le gustan más o menos, pero a mí la Play, la verdad que no me decepciona. Es lo que os digo, a día de hoy los juegos que están en Xbox los juego en PC. Los juegos de Switch los juego en Switch, obviamente. Pero es un poco la clave que veo yo ahora, ¿no? Tienes una Switch, tienes una Play, tienes un ordenador, no te hace falta nada más. Y eso que la Switch es para la gente que le mola. A mí la Switch me parece una consolaza, Pero bueno, vamos allá. ¡Honkai! ¡A tope! It's too late to repent. ¡Fuera! Vale. ¡Pam! Ruptura. Disparito para acabar con él rapidito. Y aquí pues al último nos lo reventamos a base de golpes. Ahí está, adiós. Fin de la batalla. Exterminados. Me lo paso en grande, ¿qué queréis que os diga? Es que hay mucha cosa que hacer, lo que digáis. Pero es que de verdad, fijaos, ojo, 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 esto es fuerte. Debilidad. Vamos al lío. Empezamos rompiendo aquí. Madre mía, la ruptura ha sido muy destacable. Ahora venimos por aquí y otra por aquí fácil. Con el combo doble, este cae derrotado. Vale, ahora nos queda uno. Vamos a venir aquí, vamos a hacer una ráfaga y adiós a los tres. Y ahora pues este ya sabéis cómo va, ¿no? Podemos atacarle con tranquilidad, que ya le llegará la hora. ¡Bum! Y fin de la batalla. Está muy top el equipo que llevo ahora mismo, gente. Vamos aquí a curar. Esto se puede activar, digo yo, ¿no? Vale. Puzzle de los que me gustan. Vamos allá. Esto entiendo que tiene que ser así, chaval. ¿No? A ver. ¿Está? Que se me da bien encima lo de los puzzles estos. $29. ¡Tú! Debilidad a full, a por un nivel 29. Vamos a tope. Vale, tiene guardias. Sueño de flores efímeras. Vamos aquí al multitarget, es ráfaga. Me encanta este personaje, gente, de verdad. Lo mejor que podéis hacer si empezáis a jugarlo en la Play, tiradle. Probablemente estemos ante uno de los mejores DPS del juego. Y creedme que eso lo vais a poder notar de una manera, yo creo que bastante fácil. Vamos a intentar reventarnos alguno de estos a lo fácil, así que ya sabéis cómo va esto. Pero bueno, tiramos de ráfaga. Y con el as estelar vamos a buscar pegar un golpe en medio de ráfaga para poder romper las guardias de estos cracks sin que esto se vuelva locura. Así que allá vamos. ¡Bum! Vale, uno menos. Otra ráfaga. Al lío, nos curamos vida. Por aquí, esta sí que podemos dispararle un poquito de hielo porque le debilita. Vale, caminante del viento. Guau, va fuerte, Vale, arco. Stand down and I'll spare you. Fleeting light. Voy a soltarle aquí
¡Ojo! Que lo tenemos. Vale. Ahora tenemos ataque tocho, pero primero vamos a hacer aquí la magia, ¿no? Con nuestro equipo. Ahí vamos. ¡Tanjek! ¡Oh, lanzazo! ¡Bumba! 370, golpe crítico. Pero ahora va lo bueno, gente. Ahora va lo bueno. Rafaguita de la guapa. Mira, mira, mira. ¡Bum, bum, 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 bum! Ahí está. Y ahora, ojo que esto sigue, ¿no? Ahí estamos contra el torrente. Hay que golpear. Ralentización. Tenemos un poquito de todo. Vamos a ver si conseguimos romperlo. Y para ello, pues atacamos con todo lo que tenemos presente. Tormenta de viento. ¡Pum! Nos la ha reventado. No pasa nada. Le tiramos ráfaga y esto ya se acabó, gente. Ahí está. Vale, rotura. Rafaguita por aquí. Vamos otra vez con un ataque. Y ahora sí, bueno, luego la podemos congelar. Pero primero aquí lo que os digo, ataque individual tocho. Ahí vamos, 237. Ráfaga de golpes. Lluvia glacial. Así le dejamos el permafrost. Vale, crítico. Y ahora lo que os digo, vamos con un golpecito bonito. Dangen, es que le falla la vida, pero este bicho tenía mucha. Ahí está. Y ahora ya con el golpe final, adiós. Pum. Descongélate si quieres, que caes. Vale, fin de la batalla. Nos hemos vencido aquí al enemigo tochaco. Y aquí tenemos un cofrecito de los buenos. Vale, nos da objetos, nos da de todo. Y vamos a tirar un poquito de regeneración. Aunque lo que necesito es encontrar una estela de estas para curar, ¿no? Aquí hay una, vale. Es lo bueno. Volver un poquito atrás, pero nos resucitamos a Dangen, que se ha carrileado bien el combate, pero se ha llevado un buen golpe el pobre, ¿eh? Vale, por aquí en principio para avanzar creo que está claro que no es por aquí, pero aquí hay cositas, ¿no? Aquí tenemos un par de guardias que parece que están vigilando algo tocho. Y aquí podemos investigar el objeto que estamos buscando. Vale, dice que están vacías y que los monstruos parece que están usando... esto se lo ha llevado a alguien que no son monstruos. You mean that someone else got here and took everything before us? It's just a guess, but there are also some footprints on the ground here. The scent of dirt is still fresh. Let's go then. We need to find something, even if we have... Vale, vamos a buscar, gente. Me está molando mucho la historia, ¿eh? Aquí tenemos estos, pero no podemos llegar a ese cofre por aquí, por lo menos. Y ahora parece que tenemos que ir para allá, ¿no? Vale, aquí de base tenemos un cofre, entonces voy a cogerlo. Looks good. Aquí está esto para la regeneración, que siempre viene bien. Zonas que poco podemos avanzar. Y otro cofrecito. Vale. ¡Oh! Entiendo que por aquí damos la vuelta, ¿o qué hacemos? A ver. Vale. Recogemos esto. ¡Tú! Amigo. Toma bate. Golpe de bate. Eres el de los bates. Soy el de los bates. Lo reconozco. Me mola mucho aquí. El golpe de bate está top. Vale, vamos a acabar primero con alguno de estos a lo fácil. Ahí está, fuera. Un problema menos. Esto lo bueno es que con el ataque doble, ahí está, pues, al lío. Ya está, no hace falta más. Tiro. Y ahora pues con un ataque normal y este cae también. Y tenemos la habilidad cargada. Fin de la batalla. Preparaos para lo que se venga, gente. Ya os digo, aquí vamos a lo tranquilo. El plan es, mira, impulsos destructivos. Esto es de romper objetos, creo, ¿no? Vale. Esto está cerrado. Pero aquí hay algo, ¿no? ¡Ojo! ¡Bichaco! Bichaco, ¿no? Me han dicho. Qué guapada, tío. La exploración es una pasada. Vale, yo lo siento, pero vamos a empezar con Sueño de Flores. En primeras, ¡ay! No he pillado a todos. Genial, no pasa nada. GG well play, yo. Boom. No he marcado bien, no pasa nada. Aquí sí que podemos hacerle un poquito de daño, así que vamos allá, el tocho. Ahí está. Y bueno, pues, ¿qué puedo deciros? Ráfaga para quitarnos a los otros. Fuera. Vale, ya que no vas a poder hacer... Mira, vamos a tirar primero defensita para Dangen. Es que me da miedo porque es el que más puede hacer daño aquí y no interesa que nos lo revienten. Vale, nos atacan a ella. Qué rabia. Y absorción helada. Se pone en punto de congelación. No pasa nada. Nosotros primero vamos a quitarse a este de ahí a lo fácil. Bueno, casi. Vale, se recupera. Impacto helado. Meten bastante, los amigos. Este está fuera. Vale. A ver. Claro, el tema es que con este tengo que seguir atacando al tocho.
Es lo que me interesa para debilitarlo. Let's go. Y ahora con este, pues, batazo normal. Ahí está, uno. Lluvia. Ataca a todos. As estelar. No quieras ponerme a prueba. Ahí vamos. ¡Bum! Vale, ruptura, nos curamos. Y ahora sí, se viene lo loco. Tengo armadura, me da igual lo que diga. Vamos con sueño etéreo y atacamos al amigo con nuestro Dungeon. Listo para todo, ahí está. Esto le tenía que doler, obviamente. Atacamos con esto y vamos a tirarle una de congelación que no le va a hacer mucho, pero oye, ahora lo tenemos. Vale, está lista. Tiene el espadón, lluvia glacial. Y aquí pues vamos con el ataque primero de la flechita de nuestra amiguita. Y ahora se viene lo bueno. Esto entra de lleno. Golpe crítico, ahí está. Y vamos con la ráfaga. ¡Oh! Vale. Es lo que os digo, no le estamos haciendo mucho daño, pero poco a poco. Clemency, never heard of it. ¡Pum! 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 Y lo que aguanta es increíble, ¿eh? Le hemos quitado media vida, pero está aguantando, fijaos. Vale, va ahí con la lluvia otra vez. Vale. Vale, hay que echarle el escudo otra vez. ¡Ráfaga! Vale, 200 y pico de golpe crítico. Aquí, lo que digo, le tiramos para curar. Y ahora aquí podemos hacer otra de esto. Sueño de flores efímeras. Vale, 230 y ahora viene lo bueno. Fuera, ruptura. Este es el momento. Por aquí vamos con una ráfaga normalita, pero ya le quitaremos 200, ya es algo. Y ahora pues aquí lo que hay que intentar es atacarle con todo lo que tengamos para que nuestro daño llegue a... No, no he llegado, no. Me he quedado cortito. No pasa nada, vamos otra vez a ello. Absorción helada para... Se mete el punto de congelación. Defensa a ella misma, por si acaso. Vamos con un poquito de lluvia. De flechas. ¡De hielo! 7 de marzo. Toma. Vale, esto le está funcionando, Vamos allá a golpear. 1, 2. Me queda poco, ¿eh? Yo lo siento, pero creo que con esto ya cae. ¡Dungeon! ¡Acaba con él! Da igual el nivel que tengan. Esta formación mola. Fin de la batalla. Toma ya. Lo que digo, nos sacamos un montón de trofecitos y todo. El enemigo por eso derrotado. Y esto ahora lo activamos. Pum, pum, pum. A Leo. Vale. Y esto nos lleva a... Aquí hay un puzzle, ¿no? Vale, nos ha llevado de vuelta aquí a lo del puzzle. Por aquí este camino entiendo que nos lleva a más enemigos, que son los que habíamos visto antes, ¿no? Vale, aquí está el cofraco este tochísimo que habíamos visto antes. No. Debilidad contra este. No puedo irme a por los otros porque es lo que os digo, tengo que curarme antes. Vale, comienzo de la batalla. Himno reverberante. Vale, ahí al daño. Vamos allá. 1, 2. Vale. Reventados los dos. Y ahora pues simplemente atacamos y vamos cargando los personajes. Fuera. Listo. Tengo que curarme. Vamos a hacerlo con la regeneración. Esto es un asentamiento robot. ¡Oh! No. No he podido hacerlo. Me he equivocado y me he cambiado a Dungeon, que en vez de la que quería, que era Jing Liu. Vale, comienza la batalla. 1 de 2. Vamos a hacer rápido. Va a tirar aquí quemadura. Pues que nos mete quemadura, tío. As estelar. Vamos a hacer que no nos metan más cositas. Así que ya sabéis. Aquí el tema es, tienen debilidad a él todos. Entonces vamos a buscar un ataque grupal y nos vamos a intentar quitar todo lo que podamos de estos pesados. Así que va, ahí va. Ruptura total. Vamos ahora a intentar reventarnos a uno de estos a golpes rapiditos. Y esto lo tenemos que hacer ahora por lo que os digo. Probablemente son los que más nos la pueden liar. Así que vamos a por él. Ahora que está con ruptura y a ver hasta dónde llegamos. ¡Oh! Vale.
¡Ráfaga! ¡Bum! My turn. Aguanta, aguanta, Vale, impacto helado. Es que... Tedious. Vale. Fuera. Este aguanta, se recupera. Impacto helado. Can't kill me. Step aside. I have no interest in stoking conflict. 1, 2, fuera. Esta cae por la abrasión. Y contra este una ráfaga y lo dejamos aturdidito. Y ahora pues ya nos lo reventamos a golpes fácil y rápido. Lo que os digo. Ojo, se acaba de recuperar nivel God, ¿no? Me han dicho. ¿Por qué? No lo sé. Me he quedado un poco rayado porque ha sido como muy rápida la recuperación del enemigo, ¿no? Ahí está. Vamos allá. Vamos a hacerle una ruptura. Impacto helado. Vale. Hay que pillar artefactos y equiparnos. Ahí está, fuera. La batalla 2-2. Empezamos rapidito, aquí tiramos el as estelar y vamos a golpear un poquito con el bate like a boss, como si no hubiera un mañana, porque somos KTS, gente. Somos gente lista para prepararnos contra estos enemigos. Ahí está, golpeteo total. Y bueno, ya que estamos, tiramos por aquí ataque individual y estos ya pasan a ser un poquito NPCs, ¿no? Están un poco aturdidos, me han dicho. Rafaguita por aquí, perdón, ráfaga por aquí, adiós. Uno menos. Y ahora pues vamos a intentar disparar aquí a los amiguitos. Y ojo, yo no me lo pienso. Lluvia glacial y a todos. La buena flecha. Me flipa este personaje, soy muy fan. De verdad, es que es muy top. Vale, ahí lo tenemos, esto está. Y ahora pues con calma vamos a reventarnos, por ejemplo, a este. Ahí está, adiós. 220, uno menos. Este al descongelarse se queda KO. Y este pues le queda bastante, pero bueno, podemos ahora... Vale, va a buscar, ¿no? Impacto ardiente. Ahí está, me da de lleno, no pasa nada. Resistencia a efecto y ahora sí que sí. Doble. Lo dejamos aturdido. Y vamos con ataques normales para ir rellenando habilidades de tranqui. Ahí está. Lo que os digo, yo me la relleno y me lo dejo listo para el próximo combate. Ahí está, fin de la batalla. ¿Y ahora qué? Ya está, ha sido fácil. Enemigo poderoso derrotado. Bien, aquí estamos consiguiendo todo. Vale, esto ya sabéis que nos da potenciación de esta guay. Por aquí no veo nada más de momento. No veo nada que coger ni nada. Así que aquí había para curarme, ¿no? Era, lo he roto y no me he dado cuenta, ¿en serio? Bueno, no pasa nada. A ver, por aquí aún no he venido. Yo sigo explorando. ¡Ey, tú! Debilidad. Conseguido. Vale. Vamos a ver. Aquí el tema. A este no lo podemos ventilar fácil. Venimos por aquí y le hacemos la ruptura y lo dejamos casi KO. Ahora, ataque aquí brutal y fuera. Y con este pues venimos... Es que me ha salido perfecto, Salió. Adiós. Segunda batalla. Se viene lo bueno, nada más empezar. Himno reverberante, esto me lo como obviamente. Pero ahora ya empieza la magia. Sueño de flores efímeras. Vamos a tirarlo así. No es Blade, pero mola. Vale. Y ahora es cuando empieza lo bueno. Por aquí tenemos uno de estos que le podemos hacer la doble envolvente. Y ahora, mis amigos, vamos a venir aquí y vamos a pegar el batazo definitivo. Así que ya sabéis. ¡Pum! Ruptura, nos quitamos dos, queda solo uno. Y bueno, yo creo que tampoco hace falta mucho ahora, O sea, literalmente con los ataques normales nos comemos un impacto helado, pero a cambio de que ahora, lo que digo, pegamos por aquí y adiós. Bueno. Fin de la batalla y enemigos derrotados. Past victories don't guarantee future ones. Ojo que por aquí llegamos a otra zona, Estoy aquí pegándome la exploración flipante, ¿no? Me han dicho. Ah, he llegado al orfanato, tío. Abrimos. Tesoro normal. La exploración es que es lo que os digo, el juego premia muchísimo la exploración, O sea, es algo que tenéis que tener en cuenta y algo que me parece a mí muy divertido. Vale, por aquí ahora podemos venir y curarnos, que ya estamos a tope. Y lo que os digo, vamos a intentar ir por aquí y a ver qué pasa. Aquí hay un niño. ¡Ey!
¿Eric? Eric? Hey, Brat! How could you come here by yourself? Oh, don't you know how dangerous this place is? Zila! You aren't the boss of me. I can go wherever I want. It's none of your beeswax. You took the materials and hid them all here. Not bad, kid. But if we didn't take care of those monsters, what were you planning to do? Just stay— Who asked you to do anything? I was just about to escape. I didn't need your help at all. Claro. Still stubborn, huh? Then tell me, how exactly were you gonna get those big metal plates out of here past those monsters? Ahí la ha pillado, Sil. There's always a way. Claro, claro. ¿Nos das algunos suministros? Los necesitamos para curar a la gente. Don't be so polite to him. Everyone in the underworld knows this brat is a no-good thief. Tell us, what do you even want metal plates and gauze bandages for? 200. What? 200 shield. Are you kidding me? You want to negotiate? No tengo dinero, así que aquí Me poco puedo neither. ayudar. I never bring my coin purse with me on a mission. You're actually planning to give this little crook money? I'm telling you, this is his same old trick. No! Not this time. I really need money. My daddy. Pretending to use your dad again as an excuse. If he knew about this, you— No! Zila, Yo creo que es verdad, that's ¿eh? enough. It's Eric, right? Here. What? This is a medal given to me by the architects. See that blue stone in the middle? That's a geomarrow crystal of the highest purity. You need money for your family, right? Take this and show it to a knowledgeable buyer, and they'll instantly know how valuable it is. Thank you. But you'll have to promise me one thing. You'll never steal other people's things again. Promise? I promise. I'll never steal things again. Es muy bonita la historia. O sea, me está gustando muchísimo. It's a deal. You go back on your promise. I'm going to bring my Silvermane guards with me and catch you myself. Here, take the medal and go back to the town. Thank you. Whoever you are, you guys need to be careful too. Oh, right. The road across from the market is blocked. If you want to go further, you'll have to go to the shopping street. Ya he ido, no te Got preocupes. Ya hemos ido, así que vamos a ver qué estaba that yendo, ¿no? object was pretty important to you. Are you sure you're okay just giving it to Eric like that? If it will make him change his ways, it's more than worth it. What if he doesn't? From a young age, my mother taught me to be forgiving and to preserve the goodwill in people's hearts. I must give him a chance, Zila, because other people can't. I don't really get what you just said. Eric said that we need Movémonos. to take the shopping street to go any further. I think I still remember where it is. Vale. El tema es que he abierto una ruta, así que deberíamos de poder. Aquí tenemos los objetos, que es lo que veníamos a buscar. Pero ahora es lo que os digo, o sea, ya he acabado con todos los enemigos e incluso he abierto la ruta. Así que simplemente venimos por aquí porque tenemos el puzzlecito este. This is the street, all right. The orphanage should be at the end. These shops and signs. Why do I feel like I've seen them before? Ahí está, arreglado. Vamos a ver a dónde nos lleva. Configurado. ¡Ojo!
Me mola porque es bastante sencillo de seguir. La aventura está gustándome muchísimo, ¿eh? O sea, de verdad. Muy, muy top el Honkai, tíos. Muy contento. Es que no me esperaba un juego así, en plan divertido, que tenga tanta cosa y ostras. Bueno. I wonder what the old place is like now. Almost there. I didn't expect this place. We made it. It's been so long. But this place ¿Aquí hay algo hasn't changed para one recoger? bit. It looks like there's a lot of stuff piled outside. Let's go see if there's any rubbing alcohol for Nat. Vamos a ver qué hay por aquí. These crates have been sitting here for many years, right? Even if they have materials in them, are you sure they are still usable? Do you think undergrounders care about expiration dates? Even having any supplies is a miracle, and it's... No... No, how are they all empty? Who could have... Careful! Enemy behind you! What? ¡Qué grande! I've only seen this kind of monster before in the restricted zone. I don't care how big you are. You dare sneak up on us from behind. This is it for you, pal. Bueno, peleita de las guapas. Lo que os digo, una historia bien narrada, pero con enemigos divertidísimos, ¿eh? O sea, vale, aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es empezar con un sueño etéreo. Yo creo que puede estar bastante bien para empezar a quitarle esa defensa que tiene tan fuerte, ¿no? Ahí está, vamos a probar qué tal. 420 no está mal, pero vamos a intentar bajarle la defensa un poquito más allá de todo eso, ¿no? Lo malo es que no tenemos a nadie con piro, así que una cosa que se me ocurre es tirarle la mega golpiza con primero el bate cargadito, ¿no? Y luego ya vemos un poquito cómo vaya surgiendo esto. Ahí está, boom, le quita bastante, como podéis ver, mola. Y ahora pues lo que digo, volvemos a golpearle, boom. Vale, como con esto no vamos a poder hacer nada, vamos a encargarnos de carrilear tirándole la buena defensa a Dungeon. Ahí está, lo que os digo, lo he pensado bien. Vale, se intenta congelar. Nosotros ahora vamos con el ataque individual. Esto no le quitará mucho. Obviamente este bicho es de hielo, así que poca broma. Pero aquí sí que podemos debilitarle un poco con Dungeon. Vale. Vamos a tirarnos defensa a nosotros mismos. Vale, tenemos dos con defensa, suficiente. Lluvia glacial. La flecha. Y los conejitos. ¿Ya? Vale, y ahora ya se viene lo bueno. Él tira la lluvia de siempre invierno. Nos afecta un poquito al grupo, pero no pasa nada. Y ahora se viene lo bueno. Nos lo ha congelado, ¿no? Vale. Ahí está, ruptura. ¡Bum! Ya no me lo pienso. Adiós. Tú, sufre. Mi lanza. Pues ha aguantado. El tipo ha aguantado, hay que decirlo. Sigue aguantando. Vamos a golpearle con todo lo que tengamos. Y ahora cuando se quite del hielo debería de caer, ¿no? Vale, fuera. Fin de la batalla. Desintegrado. Me mola mucho, ¿eh? Y lo que digo, los escenarios son el lugar donde más o menos estás. Bueno, si hubieras estado tú sola no habría sido tan fácil. Bueno, éramos 3 contra 1, va. Nah, I could have taken it on by myself. But still, fighting alongside you two was pretty fun. Should be all clear now. Let's poke around. The kids at the orphanage were always getting into scraps when we played out here. I just hope the monster didn't get to them. Vamos a ver. It wasn't my imagination. Huh? This building? This playground equipment? I've seen it all before. What? Come on. The overground and underground have been sealed off from each other for over 10 years. It would have been used if a Silvermane guard had come down here. Wait, unless... Yes, it's a possibility. That would explain why my memory of it is so... Come on. I need to look around a bit more before Ojo que I can Broña be conocía sure. esto. Bueno. Cogemos el libro. Y vamos a ir por aquí. Aquí hay otro libro importante. Lo cogemos. Investigar. Corrupción. What is this? Natasha would often... And why give it to me? You gave your medal to that kid Eric. But didn't someone work hard to make this? You sure are prissy. Vale.
swing is covered in dust. It sure... Who knew swinging could be so intense? At the time, I wanted to swing myself into the sky and fly up to the overworld. So dangerous. You're lucky to have lived till now. Aren't we all, though? What's up here? Some kind of toy? Yep. You pick. Red or blue. Blue. Look at this. After over 10 years, the teeth marks are still here. Teeth marks? Alright, well, this one time, a big kid was trying to steal this toy from me. I couldn't out-wrestle him for it, so I just bit down hard and hung on for dear life. How boring. O sea, estas cajas, ¿no? Digo yo. Ahí está. We've looked everywhere but here. I hope my memory is right. It's... Ah! Yes! We found it! ¡Toma! Great! It's barely damaged. Nat wouldn't have expected her old supplies from years ago to have stayed in such good condition. Pues perfecto, lo hemos conseguido, ¿no? Misión cumplida, gente. Things like rubbing alcohol. True. Let me check a few bottles. Huh? What's this? This is... Recuerdo de Bronya desbloqueado. This is... something from when I was a child. When you were a child? Are Me está you gustando sure? mucho la historia, de verdad os lo digo. O sea, jope, me parece divertido, me parece interesante, pero ya está claro que cuando era pequeña ella estuvo aquí, ¿no? Y lo que os digo, me gusta cómo se están presentando los personajes y nos están narrando una historia. Es como un RPG de toda la vida, pero en gacha, tíos. Mola mucho. Yes. I remember now. I used to live here. Before the architects took me away, before Madame Cocolia adopted me, I used to live here. I'm an undergrounder. You're... an undergrounder? Wait a minute. You're saying that Cocolia, the Supreme Guardian, adopted you? Then... Yes. I'm the successor chosen by the architects. In the future, I will become the guardian who leads Belobog. Why? Why didn't I remember this until now? My childhood memories are so blurry. Vaya, vaya. Cocolia debió de hacer algo para que lo olvidaras. Estoy seguro de ello. No. Mother would never do that to me. There's no way she would. Architects said that the guardian successor is selected from among all people in Belobog. The selection process can take anywhere from a few years to a few decades. During that time, all children of the appropriate age in both the overworld and the underworld will be tested. I must have been chosen from among the children here and then taken to the surface. Pues nada, ahí lo tienes, tu historia por fin se revela. The kids at the orphanage are always coming and going. I never thought that there would have been a future Supreme Guardian among us. Does Nat know about this? Could she have been keeping it a secret? I don't think she knows. The selection of the successor is done with utmost secrecy. And the child chosen must completely say goodbye to their past, and thus... I became the daughter of Madame Cocolia. My only identity is that of guardian successor. Dice que no está a la altura. Every day I see Silvermane guards sacrifice their lives in the Fragmentum, but I've never had the resolve to try to change Mother's mind. The underworld has been struggling, but I never tried to help. In the end, I haven't been able to guard anything. Se está echando todo encima y eso no es bueno. How could they have thought that I was worthy to be the successor? Hey, are you done? Huh? Well, A llorar a la llorería, toma. So annoying. A ver, para los que estéis viendo luego esto en YouTube, me estoy riendo porque el chat, cuando ha salido lo de a llorar, está petando ahora mismo el chat de la canción de Raiden. What?
What? A Eurovisión, de aquí a Eurovisión, Thought I gente. should feel sorry for you after your little speech? You can hide in your palace while you fuss over your overworld problems. And on the front line, it's not even you who's putting Ojo, your aquí life Sil in se está pasando, o sea, but in the está siendo muy underworld, dura con ella. what do we worry about? Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. Didn't you say that? Well, if you really want to protect everyone, what are you standing here crying for? Get to it! You're right. You're right. Self-pity doesn't help solve anything. Thank you, Sila. Usually when I feel sorry for myself, I am met with gentle consolation. Never. No sé, al final se han hecho has anyone amigas, es lo que dared digo yo. to Esto es, toughen en la me. aventura nunca Snap sabes out of it. dónde puedes encontrar a un nuevo amigo. I'm no good at consoling, but I can hit you on the head a few times. No, I can tell that you have a big burden to carry. Why do you force yourself to? As the successor to the Guardian of Belobog, I must always be vigilant of my behavior and thoughts. Yeah, Lady Branya. Miss Future Supreme Guardian comes from the same orphanage as me. Who thought it would be a good idea to put us together, huh? How about I show you around the orphanage a bit more? Unlike you, my memories from when I was little are crystal. Okay. I'll indulge in old memories with you for a while. Pues nada, yo aquí sobro. Me voy. Chao, chicas. Ha estado muy guay, I la... should let those two be alone for a bit. Vale, caja de alcohol. The only thing left to find is painkillers. See if Analgésicos, there's ¿no? any nearby. Oh, it's here. We found it. ¡Hey! Warning. Warning. Danger detected. Hola, Clara. ¿Qué está pasando? Vamos a ser dramáticos. ¡Estoy acabado! Es un robot de los que he reventado un montón, pero este me mira mal y habla con Clara. Protect Clara. Initiating active defense mode. Perkins, don't! I've seen this person before. He's not bad, right? Command received. Danger removed. Deactivating active defense mode. Gracias, Clara. This place is dangerous. You should leave. Estoy buscando medicinas para los heridos. Es importante, Clara. Tienes que entenderlo. Oh, I can't. There are a lot of people hurt at the vagrant camp. I guess the miners are no different? Vale, ¿nos los da ella? Here you are. I hope the medicine is of help to you. ¿Svarog también está aquí? No. Mr. Svarog, he's my family. I met Mr. Svarog when I was real little. He took me in. Ah, and took amigo, la care of me. adoptó. I'm really sorry about what happened back in the Great Mine. Mr. Svarog doesn't trust any humans besides me, especially everyone from Wildfire. ¿Por qué nos atacó Svarog? Mr. Svarog doesn't want to hurt people, but he always follows the calculations of his analysis. He thinks that interaction with humans is inefficient. Okay. Wildfire wants everyone to leave the underground, but Mr. Svarog wants everyone to stay here. According to his calculations, the overground is already unsafe. Por eso monta guardia en enorme pilar y detiene a la gente que quiere marcharse. Yes. Mr. Svarog is very stubborn. He says that his responsibility is preservation. Suena igual que la guardiana suprema. I know that Wildfire wants to talk to Mr. Svarog, but no matter how many times you talk to him, Mr. Svarog won't change his mind. So please trust me. I'll try to persuade Mr. Svarog. Clara, what are you doing here? You're Miss Sela from Wildfire. I came here to... Vale, contamos todo lo que acabamos de hablar. Vamos a intentar entendernos todos, que es importante, ¿no? Why are you helping the vagrants look for medicine? If they're so great,
How could they make a little girl go around Niña running errands for descalza, them? apunte pequeño, pero este suelo no está para ir descalzo. No, it's not like that. I wasn't made to do anything. It's just that. O sea, lo está the haciendo living porque ella quiere. conditions for the also, not all of them are bad people. Hay que entender que el Everyone conflicto just aquí es wants algo to bastante survive. entendible porque las dos partes tienen algo de razón. O sea, no hay una parte que sea buena y otra mala. Aquí estamos en lo que sería una mezcla de grises. Miss Sela, did this medicine belong to Miss Natasha? Then, can you give me some? I Vale. see. Really? We don't need to ask Miss Natasha first? If I know Nat, she won't mind. Although, this will make it more difficult for us. She'll understand. She always does. Great. Thank you, Miss Sela. Are you leaving? This old town is too dangerous. We'll accompany you part of the way. It's fine. I have Perkins for company. Understood. Vale, pues que tenga cuidado. Vale, pues tenemos aquí los últimos objetos, así que en principio ya tenemos que reunirnos con Sil y demás y ya esto se acaba, Metal ¿no? plates and bandages. ¡Lo tenemos todo! Let's go report to Natasha in Boulder Town. It won't take long to get back. Pues vale, ahora hay que regresar para terminar esto. Tenemos un nuevo audio de estos y ahora en principio lo que os digo, simplemente hay que volver para allá. Entiendo que podemos hacer TP, ¿no? Directamente y ya está, ¿no? Aquí a lo fácil. ¡Wow! Aleo. El buen TP. Pues de nuevo lo que os digo, aquí en los directos uno se lo pasa en grande, ¿eh? Vamos a... entre el óxido. Vale, vamos a darle a Natasha todo. Nat, we're back. Ya estamos aquí. That's our Zila. Nothing if not punctual. Vamos a decirle que sí y aquí están todos. Hala, para Let ti. me see. Metal plates, gauze bandages, painkillers, rubbing alcohol. Ah, perfect. That's everything I needed. Huh. It's just there are less painkillers than I'd expected. Vamos a decirle que le dimos parte de esa Clara. Click. Huh. If she was there too, then I understand. I think you made the right decision. Still, it means I'm going to have to draw up a detailed dosage plan. Hey, don't worry. No need. I'll handle the clinic. I assume you three have more important things to be getting on with. Casi me olvido de esos dos. So you guys aren't that close after all? I thought you were sworn friends. Oh, you're adorable, Branya. He was obviously joking. I bet old Oleg wants to talk about Svarog. We should get going. Sorry, Nat. We'll have to leave the wounded to you. Oh, no worries. I hope things... Vale, entiendo que aquí... ¡Ojo! Nos da a Natasha porque sí, ¿no? Vale, creo que ya la tenía, así que nos dan un idolón para mejorarla, ¿vale? Perfecto. Natasha se nos ha unido, así que mola bastante. Y bueno, ahora parece que esto continúa y hay que reunirnos, ¿no? Aren't you? We didn't get any rest last night. No pasa nada. Dormir You're gonna es de have to step débiles. it up, you know? My record is 6 days, no shut-eye. Dios, lo de Sil ya es inhumano. Pues poca broma, pero de nuevo lo que os digo, tenemos aquí en la guía cositas desbloqueadas, así que aquí está esto de aquí, de comentar del pasado regresada con fuerza. Esto nos da un arma de 3, que es el fruto excedente, y experiencia de trazacaminos de la buena. Ahora en principio aquí me faltan solo dos cosas para avanzar, pero lo bueno es que como podéis ver aquí, por ejemplo, el cáliz de oro este que tenemos ahora nuevo, este solo nos da, la flor de tesoro abre todos los días, ¿no? Esto es nuevo, pero nos da más créditos, entiendo, ¿no? Este es para sacar créditos. Vale, o sea, tenemos aquí una flor ahora para créditos, bien. Y aparte de eso, estamos, lo que digo, una locura, ¿no? Hemos subido bastante de trazacaminos. Bueno, vamos a venir por aquí y vamos a aprovechar. A ver. No, es... Aquí está, Natasha. Eidolon, venimos aquí y vamos a desbloquear su primer Eidolon. Resonancia de Eidolon desbloqueada y por lo menos lo que digo, una pequeña ventajita, ¿no? En lo que es el personaje. Me gusta bastante lo que estamos viendo, creo que todo al final tiene sus cosillas divertidas y lo que digo, estamos aquí consiguiendo un mogollón de cosas que creo que es algo que ayuda bastante en nuestra aventura. Aún así, yo creo que mi aventura no ha hecho nada más que empezar y ya lo estamos viendo con que, por ejemplo, ahora misiones tenemos más. Se supone que por aquí hay cositas, ¿no? En este caso esto es... vale, esto tenemos que avanzarlo. Vale, esto es lo de cositas nuevas, aquí está lo de... Vale, esto entiendo que es una misión tocha, ¿no? Que es como la legendaria, misión precedente, vale. ¡Wow! ¡Qué guapo está el personaje ese del fondo, ¿no? Que mola mucho.
Vale, aquí está la demostración. Esto sí que lo podemos hacer para pillarnos ahí cositas rápidas. Esto tenemos 14 días, de momento no lo voy a hacer. Aquí lo que digo, lo de los días, mi segundo día jugando aquí en directo del Tranqui, pero estamos con el presente del cometa y esto nos va a venir bien porque van a ser tiraditas extra guapas. El objetivo es que ahora estamos en el 17, pues lo que digo, cuando subamos aquí al 25 tendremos 10 tiradicas más, que eso también está bastante bueno con el permanente. Y aquí por lo visto tenemos lo de los personajes que se nos van uniendo, así que entiendo que son cositas que vamos desbloqueando, ¿no? Aquí pues bueno, tenemos una misión por lo visto que podemos participar. Y esto literal, lo bueno es de lo de Kinke es que podemos coger y si lo completamos, ¿no? Nos la dan. Pero tenemos que llegar al nivel 21, ¿no? Vale. Vale. Y esto es lo del universo simulado, ¿no? Pues ni tan mal, o sea, poca broma. Me mola, me mola. Es lo que os digo, tenemos muchos eventos ahora mismo. Hay muchas cosas que dices, ostras, aquí hay tela para hacer. Tenemos también esto de aquí, que es lo del hogar. No sé esto si es de ir y ya está. Yo creo que por las recompensas básicamente es volver y ya está. Así que lo haremos más tarde en otro vídeo. Pero bueno, nuestra aventura aquí sigue desde luego y lo iremos viendo en próximas aventuras. Espero que os haya gustado este segundo día de directo. La verdad que hemos avanzado un poquito, hemos hecho cositas. Y lo que os digo, ahora con esto espero en el canal de YouTube pues ir subiendo contenido de normal. Para ya cuando vuelva aquí, pues yo que sé, domingo o lunes, encargarme un poquito, ¿no? De seguir trayéndoos los buenos directos y disfrutando con vosotros de la experiencia de Honkai Star Rail. Me está flipando el juego, me está pareciendo interesantísimo y espero que a vosotros también os esté gustando. Nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo con más Honkai Star Rail. Hasta la próxima.